¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, Buenos días. señor licenciado. Buenos Buenos días. días, licenciado. Buenos Buen día, días. Lee. Buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, certificados y tal vez estamos faltando en la institución. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. El siguiente tema que vamos a revisar es acerca de otra de las grandes civilizaciones que tuvo el continente americano, ¿no? La anterior semana nosotros revisábamos un poquito acerca de los mayas, su organización social, política, administrativa, que prácticamente sentaron las bases para culturas posteriores, prácticamente la azteca, la tolteca, eventualmente tomaran sus bases y crearan directamente sus propios parámetros administrativos, ¿no? Al igual que directamente los mayas, los aztecas también crearon lo que se conocen como las pirámides escalonadas, ¿no? De igual manera, pues eran sitios en donde realizaban sus rituales, sus costumbres, sus tradiciones, en donde prácticamente tenían lo que son actividades como los sacrificios humanos y el canibalismo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en estas imágenes de aquí podemos detallar la elaboración de estas grandes pirámides, ¿no? Como pueden observar, eran sumamente grandes, sumamente estables, por decirlo así, y el diámetro, en este caso, variaba directamente en base al sitio y al terreno, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos observar una, dos, tres, cuatro construcciones, ¿no? Y en el centro prácticamente podemos encontrar lo que son pequeños templos, ¿no? Grandes habilidades que tenían pues los aztecas en la hora de construir lo que son sus templos, ¿no? Además, directamente podemos observar lo que son la vestimenta que llevaba siempre el ejército azteca, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son sus escudos, tenemos directamente lo que es su vestimenta, la decoración tanto en su rostro como directamente en sus armas y en su cabeza también, ¿no? Sumamente llamativos. Ahora, vamos a identificar algunas características de los aztecas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Lucila, por favor? Buenos días. Los aztecas, llamados también mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha influenciado sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin de que, luego de que Hernán Cortés desembarcara en el territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la conquista de México. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Los aztecas, en este caso, también eran conocidos como los mexicas, ¿no? Tuvieron pues una duración entre los años 1325 y 1521 y se ubicaron prácticamente en el territorio de México que nosotros lo conocemos, ¿no? También se logra destacar que esta civilización llegó a su fin con la llegada del conquistador Hernán Cortés, ¿no? Obviamente tuvieron el enfrentamiento entre los años 1521, en donde eventualmente estos territorios pasaron a ser dominados por los españoles, ¿no? Miren, por ejemplo, acá prácticamente podemos observar cómo estaba realizado, ubicado y construido lo que es las ciudades más importantes que tenían pues los aztecas, ¿no? Aquí también podemos observar la organización administrativa, podemos también observar lo que es el ejército, la población en general, ¿sí? Y sobre todo, otra de las características muy importantes que tenían los aztecas es acerca de los calendarios, ¿no? Que al igual que los mayas prácticamente lograban identificar
lo que eran días del año y también calendarios, en este caso utilizados para la agricultura, ¿no? Estableciendo fechas, tiempos para cultivar y obviamente tiempos para no cultivar. Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué meses son adecuados para cultivar? Para sembrar o cosechar. Depende de la región. Bueno, por mi zona es todo el año el cultivo. Y en enero. Ya, muy bien, excelente. ¿En qué meses nosotros no podemos, en este caso, cultivar? ¿Cuáles son los Sería meses más en que no debemos? en febrero y marzo también, porque ahí hay más caída de agua y se daña la semilla. Excelente, muy bien. Entonces, para esa manera, prácticamente los aztecas crearon estos calendarios, ¿no? Para lograr identificar lo que son temporadas, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos pues la imagen de un dios representativo, tenemos lo que son decoraciones, ¿sí? Fuera de su rostro, ¿ok? De igual manera, pues tenemos lo que son figuras sumamente decorativas en la parte de afuera, ¿no? Lo que prácticamente simboliza lo que es una religión muy fuerte que tenían los aztecas. Ahora nos vamos a su ubicación. Me ayuda, por favor, el señor Edison Logroño, por favor. Dicen buenos días. Ubicación. Mm. La civilización azteca se ubicó en la zona central Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Para el año de 1521 lograron tener más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, los aztecas, en este caso, ¿no? Se ubicaron justamente acá, en la zona central, en el Valle de México. Sí, todo este sector prácticamente estuvo a cargo del Gran Imperio, ¿no? Bueno, aquí también tenemos otra imagen en donde podemos detallar cómo estaba dividido el Gran Imperio Azteca. Sí, justamente en el Valle de México, ¿no? Aquí directamente se ubicaron en ciudades como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y territorios cercanos a la parte de Guatemala. Y miren, para el año 521 ya contaban con más de 300.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y la población que superaba, en este caso, 7 millones de habitantes. Es decir, era una civilización sumamente grande, sumamente fronteriza y sobre todo mantenían una organización sumamente rentable, ¿no? En la política, en la religión, en la organización social y sobre todo permitía directamente a que la población tenga un gran crecimiento demográfico, ¿no? Cerca de 7 millones y que justamente se ubicaron en el Valle de México, ¿no? Hasta que prácticamente con la llegada de los españoles, toda la población directamente quedó diezmada, ¿no? Vamos, características principales. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Gloria Carvajal? ¿Estamos ahí? Licenciada. Por favor. A ver, los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos. Se ubicaban en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Tenían sus propias creencias y divinidades a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Su economía se basaba en el cobro de tributos o comercios a la agricultura. Contaban con un gobernante supremo llamado Hei Tlatoini. Su idioma principal era el náhuatl.
fue una de las primeras culturas que fundó la escuela, incluida una para mujeres. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las características esenciales de los aztecas, ¿no? Bueno, se ubicaba en México, fueron los últimos pueblos en llegar al Valle de México, tenían obviamente una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, especialmente dioses de la naturaleza, pero sobre todo aquí practicaban el canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? De que se servían entre Pues sí. O sea, los mismos humanos eran, incluso podrían ser parte de o la casa. excelente, muy bien. Es decir, en este caso el canibalismo era consumir la carne de otro ser humano en algunos casos, ¿no? Entonces era una tradición muy natural que tenían los aztecas y los grandes sacrificios humanos, ¿no? Como ustedes saben, en la mayoría de las pirámides escalonadas, justamente en la partecita de los templos, contaban directamente del sitio en donde vivía el chamán, ¿sí? En donde colocaban a la persona que la iban a sacrificar, la sostenían de las extremidades y de ahí directamente el chamán con una pequeña daga incrustaba en el pecho y extirpaba lo que es el corazón, ¿no? Y eso obviamente pues lo hacía en favor a sus dioses más importantes, ¿no? Y de ahí directamente extirpaba el cuerpo y por las gradas por lo general iban bajando los cuerpos, ¿no? Entonces estos ritos era algo muy normal dentro de esta gran civilización, ¿no? También contamos con un gobierno, en este caso basado en una monarquía autoritaria, es decir, prácticamente todo funcionaba en base a los designios de su máximo representante, conocido como el Güey Tlatoani, ¿no? También podemos hablar que su economía se basó directamente en el comercio, la agricultura y en el cobro de tributos, ¿no? Su idioma principal fue el náhuatl y una de las características principales fue que esta gran civilización creó escuelas especialmente para las mujeres en general, ¿no? Miren, aquí tenemos una representación del Huaytlatoani, justamente acompañado en este caso de sus sirvientes. De igual manera tenemos el ejército de este lado de acá. Cabe mencionar que el Huaytlatoani como tal prácticamente era considerado como un dios. Y todo lo que el Huaytlatoani mencionaba, sea en la política, en la religión, en la sociedad, prácticamente todo el mundo la cumplía, ¿no? Miren, aquí directamente podemos encontrar el Huaytlatoani, lo que es sus ejército como tal y la población en este lado de acá, ¿no? Era una persona sumamente importante y sumamente respetada. Ahora, nos vamos a su religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Adrián Gutiérrez? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Religión. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, rendían servicios y adoraban a varios de los dioses. Sin embargo, lo profesaban su fe y culto solo a los dioses principales, los cuales eran su mayoría, estaban estrechamente relacionada con la vida agrícola y el ciclo solar. Su religión tenía como particularidad la utilización de sacrificios humanos y la práctica de canibalismo. Los ritos, los ritos aztecas están relacionados y pueden derivar de otras culturas antiguas, como la cultura de Tolteca. Posteriormente, su forma de adoración fue copiada por civilizaciones más modernas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, la religión era prácticamente, ¿no? Politeístas, adoración a diferentes dioses, rendían lo que son tributos, realizaban lo que son bailes, tradiciones, profesaban su fe y sobre todo empezaron a crear lo que son los calendarios, ¿no? Con finalidad de ubicar temporadas para el cultivo y también lo que se conoce como un calendario directamente en donde representaban los días más importantes, ¿no?
Aquí también podemos establecer tanto la práctica del canibalismo como los sacrificios humanos. Miren, por ejemplo, así le sacrificaban a las personas, ¿no? Llevaban directamente a la persona a sacrificar, ¿sí? Justamente al final del templo, aquí directamente se encontraba lo que se llaman, y con una especie de daga prácticamente, ¿sí? Abría el pecho de la víctima y sacaba el corazón, ¿no? Aquí tenemos pues una persona que está siendo jalada de sus extremidades, en donde eventualmente facilitaba para extirpar lo que es el corazón, ¿no? Su cuerpo, en este caso, iba bajando por las gradas, ¿sí? Y este ritual, por lo general, prácticamente lo hacían con los prisioneros de guerra, ¿no? Y miren, la decoración, justamente la persona que era del ejército, mire, decorado directamente con plumas, tanto su cuerpo como las herramientas, y también en la parte de su cabeza, sus colores sumamente llamativos, ¿no? Miren, de igual manera acá, ¿sí? Los sacrificios humanos dentro de esta cultura era algo muy normal. Y acá tenemos una representación de los dioses, uno de los dioses más importantes que tenían los aztecas, ¿no? Y este dios es conocido como Tlacoc, dios de la lluvia. Miren cómo le representaban con un color celeste, ¿sí? También lo que es sus colores llamativos en la parte del centro de su cuerpo, su rostro también decorado, al igual directamente que su cabeza, ¿no? Miren, justamente era un dios sumamente importante en los cuales practicaban los sacrificios en épocas en donde existía la sequía, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar los diferentes dioses y sus habilidades o su referencia, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Jennifer, por favor. Buenos días, Luis. Religión. ¿Sí me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Gracias. Dioses aztecas. La cultura azteca adoraba diferentes divinidades a las que ofrecía sacrificio y ofrendas. Los dioses aztecas más reconocidos son nombre, función, Quetzalcóatl, dios principal. Texacalip, Texcatlipoca, señor del cielo y de la tierra. Tlaloc, dios de la lluvia. Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Chicomecuati, diosa de la vegetación y fertilidad. Tziteot, dios del maíz y de las bebidas. Soloti, dios del ocaso. Tlazotleito, diosa de la lujuria. Mictlatecuhtli, dios del inframundo y los muertos. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Por ejemplo, acá en su religión tenemos lo que son diferentes dioses, ¿no? Uno de los dioses importantes era prácticamente Quetzalcóatl, el dios principal, o la serpiente emplumada, que también se le hace referencia, ¿no? Textlatlipoca, señor del cielo, de la tierra. Tlacoc, dios de la lluvia. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Chimecoac, diosa de la vegetación. Sinteoc, dios del maíz. Xoloc, dios del ocaso. Tlatelolc, diosa de la lujuria, y Mictlantecutli, dios del inframundo y de los muertos, ¿no? Todos estos dioses prácticamente eran representados en todos los templos, ¿no? Y todos los sacrificios, las ofrendas, las oraciones tienen lo que es su relevancia dentro de los templos, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas otras imágenes de cómo practicaban los sacrificios, y aquí también tenemos lo que son las ofrendas que hacía la población en general para los sacerdotes en honor directamente a estos dioses, ¿no? Ok, vamos a su organización social. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot, por favor? Ya. Organización social y política. Organización social. Los aztecas se organizaban en comunidades llamadas calpullis, casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. Estructura social de la cultura azteca. Pirámide social de la cultura azteca. Huey Tlatoani, emperador y rey. Cihuactual, consejero principal del rey.
Tlactocán, Consejo Supremo en el que participaban las máximas autoridades de la comunidad, delegado por el rey. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Dentro de la organización social tenemos a los calpulis, ¿no? Que significaba casas de gran tamaño. El Huaytlatoani prácticamente era el emperador y el monarca. Bajo de él encontrábamos lo que es el Xiquetoac, que era el consejero principal del rey, y el Tlacotán, ¿no? Que prácticamente era el Consejo Supremo que participaban en las designaciones de las autoridades de la comunidad, ¿no? Después de ellos también podemos encontrar a los pipiltín, que eran los nobles y sacerdotes, los pochtecas, que eran comerciantes, mercaderes del pueblo, Macehualtín, que prácticamente eran agricultores artesanos, Tlacotín, que prácticamente eran los esclavos y que generalmente eran personas que estaban por delito o por deudas directamente considerados en la clase más baja de los aztecas y que eran utilizados para la construcción de los templos, ¿no? Aquí podemos observar la presencia del Huaytlatoani, las tradiciones, los bailes, la música que ellos realizaban en favor a sus dioses, ¿no? Miren, todo esto prácticamente lo hacían con la finalidad de agradar directamente a sus dioses, pero sobre todo, en este caso, para que Huaytlatoani se sintiera pues de la mejor manera, ¿no? Ya que a él lo consideraban pues un dios, en este caso, dentro de la cultura. Ahora, dentro de su organización política, todo poder religioso, judicial, político, administrativo, siempre estuvo a cargo del Huaytlatoani, ¿sí? El máximo representante. Miren, aquí también lo tenemos acá. De igual manera, aquí tenemos una especie de sacrificios y sobre todo la convivencia que tenían los aztecas dentro de su territorio, ¿no? También encontramos el Consejo Supremo Tlacotán, los jefes de sacerdotes Xicoatoc, Tlazocán, aquellos encargados del ejército, el Tisiahuacar, jueces de gobierno, los fiscales tributarios o Techutli. Aquí también encontramos los cálpules o los jefes del calpuli. Miren, por ejemplo acá, cada departamento administrativo tenía pues una función sumamente importante, ¿no? Y eso permitió organizar los territorios para poder controlar a los más de 7 millones de habitantes. Bueno, aquí tenemos pues una imagen en donde prácticamente están en el comercio dentro de la sociedad azteca y aquí también podemos observar la construcción de sus grandes pirámides, ¿no? Ahora, nos vamos directamente, en este caso, a su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alegría Armijos, por favor? A ver, Alegría. Buenos días, licenciado. Buenos días. Economía. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas, que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramienta de comercio. Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos, campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos sometidos bajo su dominio. Excelente, muy bien. Dentro de su economía, ¿no? Prácticamente cultivaban productos como el ají, el frijol, el maíz, ¿no? Y para el comercio prácticamente utilizaban lo que es el cacao como moneda de pago o herramienta del comercio, ¿no? Bueno, aquí también tenemos unas imágenes en donde podemos observar cómo ellos prácticamente cultivaban lo que era su tierra, utilizaban lo que es el cacao, en este caso como medio de comercio y sobre todo también tenemos lo que es el ejercicio y la práctica de las chinampas. ¿Ok? Justamente esto abastecía pues a todo el imperio, pero sobre todo los productos más importantes pasaban directamente a los templos en donde se encontraba el Huaytlatoani. Ahora, nos vamos directamente a revisar lo que es un poquito de nuestro video, ¿sí? No se olvidará de revisar, por favor. Este video no tiene más de 5 o 10 minutitos nada más
el tiempo que estamos en el TikTok, en el Facebook, para que lo puedan revisar, ¿sí? Porque en algún momento pueden tener una pequeña lección y ahí directamente para que la puedan resolver de la mejor manera, ¿no? Entonces, los aztecas como tal tuvieron pues un gran crecimiento territorial, ¿no? En la política, en la administración, en la religión, en el ejército, sumamente viable hasta la llegada directamente de los españoles, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba el conquistador que derrotó a los aztecas y conquistaron esos territorios? ¿Cómo se llamaba el español? ¿Me hacen acuerdo? Hernán Cortés. Excelente, muy bien. El representante de Hernán Cortés, ¿no? A su vez que era un familiar lejano, un pariente lejano de Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, el mismo objetivo que tenían todos los españoles prácticamente eran llegar a esos territorios, apropiarse directamente de los recursos materiales preciosos y de ahí directamente apropiarse para tanto España como para ellos, ¿no? Sin embargo, aquí directamente las culturas precolombinas, especialmente de Centroamérica, por no decir todas, tuvieron pues un enfrentamiento sumamente grande con los españoles, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente acá los españoles derrotaron a estas culturas utilizando lo que son herramientas más avanzadas, ¿no? En el caso de las escopetas, en el caso directamente de utilizar los caballos, que prácticamente la mayoría de las culturas jamás en su vida pues las habían visto, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en este video, bueno, que no, todavía no le doy play, miren, aquí están los templos, ¿sí? Eran sumamente grandes, ¿ok? Sumamente grandes. De igual manera, pues lo tenemos acá. Miren, el rostro, la decoración, tanto de los hombres como de las mujeres, especialmente de las personas que vivían en sociedad, tenían lo que son decoraciones, no tanto lo que es en su rostro, la decoración directamente en su cabeza, en su cuello, en donde representaban lo que es la autoridad, ¿sí? Del representante conocido como el Huaytlatóani. Miren, por ejemplo, acá. ¿Sí? A los esclavos, generalmente Tlacotín, que era la clase más baja, obligaban a realizar los trabajos forzados, como era la agricultura, ¿no? Y las chinampas seguían siendo unas técnicas muy utilizadas directamente para la agricultura. Ahora, en la partecita de acá, sí, justamente de acá. Ok, miren, por ejemplo aquí. Prácticamente este Sí. territorio, ¿sí? Era sumamente extenso, ¿no? Entonces, para albergar 7 millones de habitantes, era una civilización sumamente estable en el tema de las actividades políticas. Pero a pesar de ello, prácticamente con la llegada de Hernán Cortés, con la interacción que tuvieron con los españoles, esta gran cultura pues desapareció, ¿no? Prácticamente se establece que tuvo una duración de 200 años. Y en 200 años, miren, todo ese territorio que lograron ganar en sus mejores años, ¿no? Y obviamente, pues, en base a la conquista, todo se terminó, pero sus tradiciones, sus Sí, costumbres, sus obras de arquitectura prevalecen hasta el día de sí, hoy, ¿ok? la civilización Bien, azteca chicos, se ¿alguna ubica duda, en la alguna zona inquietud hasta central ahí, por favor? Mesoamérica, la central Mesoamérica. Dice, la civilización azteca. Sí, la civilización azteca, muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Hasta el momento entendido, mi licenciado. Listo, muy bien. Bueno, ¿cómo estamos en habilidades de dibujo? Pregunta, ¿cómo Ya sabe, estamos? licenciado, horrible, terrible, como de Ay, primer sí, grado. licenciado, nos No mandó. sabemos dibujar, dicen. Por ahí me defiendo, le dicen. Pero puedo poner Ya, muy imágenes bien. en Google ya bien bonitas para solo pegarle ahí en la presentación. Nada, bueno, son habilidades que Le, tenemos que le, despertarlas. En lo personal, mis figuras, de igual manera, es un arte rupestre, pero ahí le damos. Muy le- bien. Ahora, licenciado, ¿qué aquí? una consulta. Sí, dígame, por favor. En cuando fue la conquista de los españoles, digo, también no hubo, digamos, de parte de los aztecas como una especie de alianza también con los españoles para también
así como pasó, digamos, aquí en Sudamérica. O sea, no hubo traición de parte de los aztecas, me refiero. Excelente, muy bien. De hecho, es algo similar con lo que ocurrió con todas las culturas. Por ejemplo, al igual que los incas, no sé si recordamos un poquito, el Zapa Inca de aquel entonces era Atahualpa, ¿no? Tuvo el contacto con los españoles, los atendió de la mejor manera, él trató de conversar con ellos. Sin embargo, pues los españoles, como ustedes saben, traicionaron esa confianza y obviamente pues atacaron, atraparon a Atahualpa y después lo asesinaron, ¿no? Algo similar también ocurrió con los aztecas. Los aztecas de igual manera tuvieron un contacto con los españoles, con Hernán Cortés, de igual manera, e inclusive también ofrecieron lo que son a sus mejores mujeres para los españoles, ¿no? Sin embargo, ellos también al igual que los españoles que llegaron, en este caso, a tener contacto con los incas, también los traicionaron. Especialmente aquí tenían lo que es un diálogo muy bueno, por decirlo así, en este caso con el representante de Moctezuma, ¿sí? En su momento tuvieron un buen contacto, de igual manera tuvieron una buena armonía, por decirlo así, pero sin embargo, la traición de los españoles hacia estas culturas permitió directamente tomarlos por sorpresa y atacarlos, ¿no? Eso, y además que ellos también tenían lo que son armamento, en el caso de las escopetas, las primeras de ellas, utilizando lo que es la pólvora, y obviamente pues las culturas de acá prácticamente nunca en su vida habían escuchado ese sonido, nunca habían visto un caballo, y obviamente ellos pensaban que prácticamente eran dioses, ¿no? Y pues eso facilitó directamente a que los españoles lograran derrotar a estas grandes culturas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los incas, si recordamos un poquito, los españoles eran muy devotos a su religión y siempre en esos viajes les acompañaba lo que es un sacerdote o un religioso, ¿no? Y en el caso de los incas, prácticamente al tener ese contacto con Atahualpa, ellos revisaron en la Biblia para tratar de explicar pues a estas personas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia nos hablan de los indígenas. No. Ya, muy bien. En la Biblia tal vez nos habla de los afrodescendientes. No. No, dice que todos somos hermanos. Ya, excelente, muy bien. Entonces, los españoles cuando llegaron y al no encontrar en la Biblia una explicación para estas personas, ellos consideraban que eran animales y de ahí pues, como ustedes saben, fueron tratados de las peores maneras. ¿Ok? Bien, ahora sí. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad para la siguiente semana. Una actividad artística. Ahora, les voy a indicar dos imágenes muy pequeñitas y quiero que me confirmen cuál es la imagen que más se les dificulta, ¿no? Acá, dentro de estas tres imágenes, ¿cuál es la que más fácil se les hace para dibujarla? Para mí las pirámides, según yo. Para mí, ¿dónde están los soldados? La primera. ¿Primera, segunda o tercera? O sea, Para para mí mí la la primera. tercera. Tercera para mí. O sí, también la tercera. La Muy tercera bien, no levanten tiene la mera. manito, de acuerdo con la Tercera. primera. Ok, La con tercera. plataforma, O levanten la licenciado, manito, muy pues que bien. licenciado, que cada quien haga la imagen que lo puedan hacer, pues no. Sí. Ya, también, Sí. excelente, Buena muy esa. buena idea, señor, muy buena idea. Excelente, entonces, por favor, vamos a dibujar. Esta es una pequeña actividad nada más para verificar cómo estamos en nuestra actividad artística, ¿sí? Vamos a dibujar solamente una de las tres, ¿sí? Por ejemplo, digamos, a mí se me hace muy fácil dibujar la parte de atrás, ok, la voy a dibujar muy bien. La decoro, la pinto excelente, lo hago en una hojita, si puedo hacerlo en un cuadernito de igual manera, le tomo una foto y le envío por la plataforma Canvas, ¿no? No se olvidará colocar civilización azteca, abajo dos nombres, dos apellidos y el día que recibimos clases, es decir, el día domingo, ¿sí? Esta pequeña actividad, ok, bien dibujadita, bien pintadita, vamos a quedar hasta el próximo domingo, ¿sí? Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor.
Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho. Pase bien. Gracias, pase bien. Gracias. Gracias. Qué lindo día.